Dos siluetas se movían a través del blanco silencio. Un anciano y su esposa apoyándose el uno en el otro mientras el viento azotaba el camino de la montaña. Sus abrigos eran delgados. Su esperanza, aún más delgada. Se suponía que nadie los vería por ahí. A kilómetros de distancia, un Navy SEAL conducía a través de la misma tormenta. Un hombre persiguiendo fantasmas, no destinos, con solo su pastor alemán como compañía. Pensó que había dejado atrás el salvar vidas, hasta que los faros atravesaron la nieve y revelaron dos almas demasiado frágiles para seguir caminando. Lo que sucedió después demostraría que incluso en la tormenta más fría, la misericordia aún encuentra su camino hacia los perdidos. Antes de que comencemos, dime, ¿desde dónde estás mirando? Deja tu país en los comentarios a continuación. La nieve se deslizaba por los valles de Blue Ridge, Carolina del Norte, como fino polvo blanco sacudido de la propia mano de Dios. El cielo colgaba bajo y gris, presionando contra las montañas hasta que los picos desaparecieron detrás de una cortina de tormenta. Las carreteras estaban vacías, cintas congeladas serpenteando a través de un paisaje que había olvidado el color. A lo largo de una de ellas se arrastraba una vieja camioneta Ford, su motor zumbando como un corazón cansado, faros temblando contra el blanco. Dentro, Ethan Cole apretaba el volante con manos enguantadas. Tenía 38 años, pero la guerra había grabado líneas más profundas en él de lo que la edad jamás podría. Su rostro era angular, tenso por hábito y moderación. Una barba corta y desigual sombreaba su mandíbula. Del color de ceniza oscura, vetas de gris cortaban su cabello negro, húmedo por la nieve derretida. Su postura era recta como la de un soldado, pero sus ojos, grises como el acero y distantes, hablaban de alguien que había visto demasiado y aprendido a no esperar misericordia del mundo. El calentador de la camioneta tosía débilmente. El olor a metal frío y cuero viejo llenaba la cabina. En el asiento del pasajero, Rex, un pastor alemán de 4 años, estaba alerta. Su pelaje grueso, negro y marrón, brillaba levemente bajo la luz del tablero. Una pequeña cicatriz recorría su flanco. Un recordatorio de sus años como equipo de Navy SEAL en el Medio Oriente. Los ojos ámbar del perro seguían cada parpadeo más allá del parabrisas. Era disciplinado, leal e inquebrantablemente tranquilo. Lo único vivo que parecía atar a Ethan al presente. Ethan no conducía hacia ningún lugar. Desde que dejó la marina, había aprendido a seguir moviéndose simplemente para mantenerse cuerdo. Cuando se detenía, los recuerdos lo encontraban. Pensó en la misión que lo había terminado todo. La explosión, el humo, la pérdida de su compañero de equipo Marcus Reed, su amigo más cercano. Todavía podía escuchar las últimas palabras de Marcus a través de la estática de su radio defectuosa. Si sales con vida, Cole, salva algo. No dejes que el mundo te vuelva frío. La mandíbula de Ethan se tensó. Había salvado personas en el campo de batalla, pero no a su amigo, no a su matrimonio, no a sí mismo. Desde la guerra, la vida se había convertido en un invierno sin fin, gris, hueco, sin sentido. Los limpiaparabrisas chirriaban sobre el cristal luchando contra la ventisca. Una advertencia meteorológica crepitó a través de la radio, visibilidad casi nula, pero Ethan la apagó. El silencio que siguió fue casi reconfortante. Rex se movió a su lado, dejando escapar un leve murmullo. Sus orejas se movieron hacia adelante, la nariz temblando. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Ethan en voz baja. La mirada de Rex se fijó en la carretera. A través de la cortina de nieve apareció un leve movimiento, dos pequeñas formas tambaleándose al borde de la carretera. Ethan frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. Al principio, parecían sombras, pero a medida que la camioneta se acercaba, las formas tomaron forma. Un anciano y una mujer, caminando del brazo contra el viento. El hombre se movía con rigidez, cada paso deliberado, sus hombros encorvados debajo de un abrigo gris delgado demasiado ligero para el clima. Su rostro, medio oculto debajo de un gorro de lana, estaba arrugado y quemado por el viento, la piel de alguien que había trabajado al aire libre toda su vida.
Se apoyaba pesadamente en un bastón que se hundía profundamente en la nieve con cada paso. La mujer a su lado era más esbelta, su cabello blanco plateado escapaba de la capucha de su abrigo, azotando su rostro. Su postura hablaba de una resistencia tranquila, el tipo de fuerza nacida de décadas de cuidar a los demás, no a sí misma. Su mano enguantada agarraba una pequeña bolsa de lona cerca de su pecho, como si llevara algo precioso. Ethan disminuyó la velocidad de la camioneta, el corazón subiendo a su garganta. Nadie debería haber estado ahí fuera. No había un pueblo en 20 millas en ninguna dirección. El hombre tropezó, y la mujer lo sujetó del brazo. Incluso a través del parabrisas, Ethan podía ver el temblor de agotamiento en sus cuerpos. Pisó los frenos, los neumáticos se deslizaron sobre el hielo antes de recuperar la tracción. La camioneta se detuvo a unos metros de distancia. Por un momento se quedó sentado allí, con el motor al ralentí, mirándolos a través de la nieve que caía. Parecían increíblemente frágiles, como fantasmas vagando por un mundo que ya los había olvidado. Pensó en Marcus de nuevo, en promesas y fracasos, y algo dentro de él cambió, un dolor que exigía actuar. Cogió su linterna y abrió la puerta. El viento le mordió la cara de inmediato, cortando su abrigo. Rex ladró una vez, agudo y alerta, luego saltó a su lado, las patas hundiéndose en la deriva. Juntos, hombre y perro entraron en la tormenta. ¡Hey! Gritó Ethan por encima del viento. ¿Están bien, amigos? La pareja se congeló. El hombre se giró primero, parpadeando a través de la nieve. Su voz salió ronca y cautelosa, espesa por el frío. Estamos... estamos bien, hijo. Solo intentando llegar al pueblo. El pueblo está a 15 millas en esa dirección, dijo Ethan, señalando detrás de él. No lo lograrán con este clima. Los labios de la mujer estaban pálidos, su respiración superficial. No teníamos otra opción, dijo ella. Su tono temblaba entre el miedo y la disculpa. Mi esposo, su medicina para el corazón, se ha ido. Esperábamos que alguien se detuvo presionando una mano contra su pecho, como si las palabras mismas dolieran al respirar. Ethan se acercó, bajando su linterna para que no los cegara. Hay una cabaña a unas pocas millas atrás, dijo. Pueden descansar allí, entrar en calor. El hombre negó con la cabeza obstinadamente, aunque Ethan pudo ver lo mucho que temblaba. No queremos molestar a nadie. Nos las arreglaremos. Ethan casi sonrió ante eso. Un parpadeo de reconocimiento, el orgullo de los hombres que se niegan a pedir ayuda. Había visto ese mismo orgullo en soldados desangrándose en la arena del desierto. Se agachó ligeramente para encontrarse con sus ojos. Señor, no se trata de molestar a nadie. No sobrevivirán otra hora aquí fuera. La mandíbula del anciano se tensó, dividida entre el miedo y la dignidad. Su esposa apretó su brazo con más fuerza. La nieve giraba con más fuerza, pegándose a sus abrigos, a las pestañas de Ethan, al pelaje de Rex. Rex dio un paso adelante, con la cola baja y las orejas erguidas, su lenguaje corporal tranquilo pero firme, como diciéndoles que podían confiar en este extraño. Los ojos de la mujer se encontraron con los del perro, luego con los de Ethan. Había algo humano en ese intercambio silencioso, una comprensión que las palabras no podían transmitir. Ethan dio un paso lento más cerca, levantando ambas manos, con las palmas hacia afuera en señal de paz. Mi nombre es Ethan Cole, dijo con firmeza. Vivo justo arriba en la cresta. Por favor, déjenme ayudar. El anciano dudó, sus ojos parpadeando entre Ethan, el perro y la tormenta que los rodeaba. Ni siquiera lo conocemos, dijo en voz baja. Ethan esbozó una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Está bien, no tienen que hacerlo. Solo tienen que confiar en mí por unas pocas millas. La mujer miró a su marido. La nieve se acumulaba en su cabello. Walter, susurró, por favor. Ethan vio la lucha desaparecer del rostro del anciano, dejando solo agotamiento. Sus hombros se hundieron. Aún así, había orgullo en la forma en que intentaba enderezarse, abrazando a su esposa como si pudiera protegerla del viento. Ethan extendió su brazo hacia ellos,
su voz más baja ahora, casi una súplica. «Vengan conmigo», dijo. «Nadie sobrevive solo». Por un instante todo se quedó quieto. El viento, la nieve, incluso la respiración entre ellos. El anciano Walter Reed se encontró con la mirada de Ethan, sus ojos reflejando tanto miedo como una fe reacia. Su esposa, Evelyn, le apretó la mano. Luego, lentamente, asintieron. Rex ladró brevemente, rompiendo el silencio. Ethan avanzó a través de la tormenta, listo para guiarlos hacia el tenue resplandor de la vida, esperando en algún lugar de la oscuridad helada. El camino de vuelta a la cabaña fue lento y peligroso. La nieve engullía los faros en un torbellino cegador, y la vieja camioneta gemía con cada giro. Dentro, el aire se empañaba con el aliento de 3 personas y un perro vigilante. Walter estaba desplomado en el asiento del pasajero. Sus manos enguantadas temblaban contra sus rodillas. Sus labios se habían puesto de un tono demasiado pálido, y su respiración llegaba en ráfagas cortas y desiguales. A su lado, Evelyn se aferraba al brazo de su esposo, susurrando suavemente, como si las palabras por sí solas pudieran mantener su corazón latiendo. Era pequeña, su figura delicada bajo capas de lana y tela desgastada. Sin embargo, había algo ferozmente firme en la forma en que se mantenía, como si el viento hubiera intentado romperla demasiadas veces y hubiera fracasado. Los ojos de Ethan se dirigieron hacia el espejo retrovisor, captando vislumbres de su rostro bajo los haces de luz que pasaban. Las líneas alrededor de sus ojos eran profundas, grabadas por años de preocupación y devoción, pero su mirada permanecía tranquila, incluso con miedo. Rex se sentó alerta entre ellos, su grueso pelaje salpicado de nieve derretida, sus ojos color ámbar fijos en Walter. Cada pocos momentos, el perro se inclinaba hacia adelante para olfatear la mano del anciano, como si midiera la fragilidad de la vida solo a través del olor. Ethan extendió la mano brevemente para acariciar la cabeza de su compañero. «Está bien, muchacho. Ya casi llegamos». Su propia voz sonó extraña, más suave de lo que esperaba. La cabaña apareció a través de la tormenta como un recuerdo resucitado, pequeña, de madera, medio enterrada bajo ventisqueros. Las ventanas estaban oscuras, excepto por el tenue reflejo de sus faros. Ethan estacionó cerca del porche y saltó, con las botas hundiéndose profundamente. Se apresuró a abrir la puerta de Evelyn, ofreciéndole una mano firme. «Cuidado con el hielo». Ella vaciló antes de tomarla, sus dedos fríos como la piedra pero aún elegantes en sus movimientos. Walter trató de levantarse, pero vaciló. Ethan lo agarró del brazo. «Con calma ahora, yo lo tengo». Walter, orgulloso incluso en la debilidad, murmuró: «Puedo caminar», aunque sus piernas lo traicionaron con el siguiente paso. Dentro la cabaña estaba fría y silenciosa, el aire denso con el olor a polvo y pino. Ethan no había estado aquí en meses. Era el lugar que sus padres habían construido hacía décadas, cada tabla clavada por la mano de su padre. Después de que fallecieron, nunca pudo decidirse a venderla. Una vez había imaginado llenarla con una familia propia, pero la guerra había tallado ese sueño fuera de él, pieza por pieza. Se movió rápidamente ahora, la disciplina de la supervivencia tomando el control. «Siéntalo aquí», dijo, guiando a Walter al viejo sillón junto al hogar. Evelyn se arrodilló junto a su esposo, frotándole las manos, su aliento temblaba. Ethan se arrodilló frente a la chimenea, encendió un fósforo y alimentó la llama en un nido de ramitas secas. El fuego prendió con un crujido, su luz derramándose sobre la habitación como algo sagrado. Rex dio una vuelta y luego se acostó junto a la silla de Walter, con la cabeza apoyada en sus patas, los ojos aún alerta. Ethan agarró una vieja manta del respaldo del sofá y la tendió sobre las piernas del anciano. Luego llenó un hervidor con nieve y lo puso en la estufa. «Los calentaremos», dijo. Evelyn asintió, aunque parecía perdida, con los ojos saltando de una esquina de la cabaña a otra. «¿Vive aquí solo?», preguntó, su voz suave, casi apologética. «Sí», respondió Ethan sin volverse. «Solo él y yo». Asintió con la cabeza hacia Rex, quien movió una oreja al oír su nombre.
Mis padres construyeron este lugar. Estuvo vacío durante años hasta que volví. Walter abrió los ojos. Sus pálidos iris azules se nublaron con fatiga. ¿Es usted soldado, hijo?, preguntó, notando los parches aún cosidos en el abrigo de Ethan. Lo fui, dijo Ethan simplemente. No dio más detalles, y Walter no insistió. Los hombres que habían vivido lo suficiente reconocían el silencio como su propio tipo de respuesta. Ethan removió una olla de sopa enlatada en la estufa. El aroma de pollo y hierbas alejaba lentamente el frío. Evelyn se quedó de pie en silencio detrás de él, frotando calor en sus manos. Su alianza de boda atrapó la luz del fuego. Un delgado círculo de oro desgastado hasta un brillo apagado. No queríamos causar problemas, murmuró. Pensamos que podríamos llegar a la ciudad. La medicina de Walter se acabó hace 3 días. La línea telefónica se cortó después de la tormenta. Ethan miró por encima del hombro. No deberían haber estado ahí fuera. Ella esbozó una leve sonrisa, cansada pero amable. Hemos pasado por peores tormentas, señor Cole. Pensé que podríamos manejar una más. Su tono era tranquilo, pero sus ojos delataban un miedo silencioso, un miedo que se negaba a dejar que la controlara. Ethan lo vio y sintió que algo se tensaba en su pecho, un reconocimiento de valor nacido del amor. No orgullo. Sirvió sopa en 3 tazones, le dio uno a cada uno, luego se sentó en el borde del hogar con el suyo. El calor comenzó a filtrarse en la habitación, derritiendo la escarcha de las ventanas. Walter comió lentamente, sus manos aún temblaban. Evelyn lo observó más de lo que comió, lista para estabilizar la cuchara si vacilaba. Rex se quedó cerca, levantando ocasionalmente la cabeza para observar las llamas. Orejas temblando con cada crujido de la cabaña. La mirada de Ethan se dirigió a la repisa sobre la chimenea. Una pequeña caja de madera estaba allí, una que no había abierto desde el funeral. Se levantó, atraído por algún impulso silencioso, y levantó la tapa. Dentro estaba el reloj de bolsillo de su padre, de plata, ligeramente deslustrado, el cristal agrietado en la cara. Se había detenido a las 6:17. Acarició el grabado desgastado en la parte posterior. Para Robert, por el tiempo bien empleado. Robert Cole, su padre, un hombre que creía que la bondad era una especie de deber. Ethan giró el reloj en su mano, el silencio tic-tac presionando contra sus pensamientos. Su padre lo había llevado a través de tormentas, a través de la pobreza, a través de cada prueba de la vida familiar y agrícola. Y ahora estaba quieto, como si el tiempo mismo hubiera renunciado a esperar algo bueno. Lo deslizó en su bolsillo. Tal vez fue una tontería, pero se sintió como llevar un latido que no era suyo. Detrás de él, Evelyn habló suavemente. ¿Era de su padre? Él asintió. Sí, solía decir que esto lo mantenía firme cuando no podía controlar nada más. Ella sonrió levemente. Parece un buen hombre. Lo era, dijo Ethan, con la voz apenas por encima de un susurro. Mejor de lo que jamás aprendí a hacer. El fuego crepitó, enviando chispas hacia arriba. Walter se movió en su silla murmurando algo a medias. Evelyn se inclinó cerca, apartando un mechón de pelo blanco de su frente. Ethan la observó durante un largo momento. La paciencia en sus movimientos. El tipo de amor que perdura porque no tiene otro lugar a donde ir. Por razones que no podía explicar, la vista le hizo doler el pecho. Cuando finalmente se volvió hacia él, su rostro se suavizó a la luz parpadeante. Gracias, dijo simplemente. Puede que le haya salvado la vida esta noche. Ethan asintió levemente, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. Tal vez solo me recordó cómo se ve salvar. Se quedaron en silencio después de eso. El viento gemía contra las paredes, pero dentro de la cabaña había calor, el primer calor verdadero que Ethan había sentido en años. Se recostó contra el hogar, escuchando el ritmo constante del fuego y la respiración de Walter. El reloj de bolsillo en su abrigo se sentía más pesado ahora, volviendo a funcionar en su mente, aunque no se había movido en años. A medida que las llamas se atenuaban hasta un brillo suave, Evelyn se acercó, tocando ligeramente el brazo de Ethan. Sus ojos,
brillantes por el agotamiento, buscaron su rostro. Robert, susurró, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlo. Ethan se congeló. El nombre lo golpeó como una descarga de aire frío. Robert, el nombre de su padre. Por un segundo no pudo respirar. Evelyn parpadeó, la confusión parpadeando en sus rasgos. Luego sonrió débilmente, como si viera a alguien más en su lugar. Su mano descansaba sobre la suya temblorosa, pero cálida. Ethan no dijo nada. Simplemente la miró, la luz del fuego bailando sobre sus rostros, y sintió que algo cambiaba en su interior. Una mezcla de tristeza, recuerdo y algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Afuera, la tormenta aullaba, pero dentro de la cabaña, el fuego se mantuvo constante. La mañana llegó lentamente a las montañas, filtrada a través de pálidos cortinas de nieve. La tormenta se había calmado, dejando el mundo cubierto de blanco silencio. La luz se filtró a través de las ventanas escarchadas de la cabaña, pintando las paredes de madera en oro apagado. Ethan se sentó cerca del fuego, con los codos sobre las rodillas, mirando el resplandor naranja que lamía las piedras del hogar. El olor a pino quemado llenaba el aire, mezclándose con la leve dulzura de la avena hirviendo a fuego lento en la estufa. Detrás de él, las tablas del piso crujieron cuando Rex se movió, estirándose con un gemido bajo antes de volver a acomodarse junto a la puerta, su pelaje brillando como bronce a la luz. Desde la esquina de la habitación vino un murmullo suave y confuso. Ethan se giró. Evelyn Reed estaba despierta. Se sentó erguida en el sofá debajo de una pila de mantas, su cabello plateado un halo enredado alrededor de su rostro. Durante un largo momento, miró alrededor de la cabaña con la quietud de ojos muy abiertos de alguien que intenta ubicarse en un sueño. Luego su mirada se posó en Ethan y ella sonrió suavemente. «Te quedaste», susurró. Su voz era delicada, desgastada por la edad, pero llevando una melodía de gratitud. Ethan asintió. «Estabas agotada anoche. La tormenta no ha amainado lo suficiente como para conducir. Supuse que todos lo superaríamos aquí por un tiempo». Pareció relajarse tirando de la manta con más fuerza, pero un parpadeo de confusión cruzó su expresión. «¿Robert ya llegó a casa?», preguntó suavemente. Ethan vaciló. El nombre lo golpeó como un leve eco de otra vida. Dejó la taza de café en su mano. «¿Robert?». Antes de que pudiera responder, Walter habló desde el sillón cerca del fuego. Su voz era áspera, aún ronca por el frío. «Evelyn, querida», dijo suavemente, «ese no es Robert, ese es el señor Cole, Ethan. Él es quien nos encontró anoche». Ella parpadeó, su frente frunciéndose mientras estudiaba el rostro de Ethan. Luego sus mejillas se sonrojaron con vergüenza. «Oh, cielos», murmuró, cubriéndose la boca. «Lo siento mucho, querido. Debo haber...». «Está bien», dijo Ethan rápidamente, forzando una sonrisa que no sentía del todo. «Estabas cansada. Es un error fácil». Walter exhaló lentamente, frotándose el pecho mientras observaba a su esposa. «A veces se confunde», explicó en voz baja, las palabras llevando un peso que claramente se había vuelto pesado con los años. «El doctor dice que es demencia leve. Viene y va. Algunos días está más despierta que nunca. Otros se sumerge en viejos recuerdos». Ethan asintió, sus ojos suavizándose. «Está bien», dijo de nuevo. «Ambos solo descansen. No hay prisa». Se levantó y sirvió avena en 3 tazones, rociando azúcar por encima. Evelyn comió con pequeños bocados deliberados, deteniéndose ocasionalmente para mirar a Rex, quien la observaba con educada curiosidad. Extendió la mano para acariciarlo, sus dedos temblando ligeramente mientras rozaban el pelo áspero del perro. «Qué chico tan guapo», dijo. «Me recuerda a nuestro Duke. ¿Recuerdas, Walter?». Walter sonrió débilmente. «Recuerdo». Su mano encontró la de ella brevemente antes de que tosiera, un sonido seco y resonante que llamó la atención de Ethan. «Deberías mantenerte alejado de tus pies por un tiempo», dijo Ethan, su tono suave pero firme. «Todavía estás débil. Las carreteras están enterradas de todos modos». Walter se recostó con un suspiro resignado.
Probablemente tengas razón. Supongo que el mundo puede prescindir de nosotros por otro día. Mientras terminaban el desayuno, Ethan se ocupó de ordenar la cabaña, apilando leña, revisando los sellos de las ventanas, rellenando el hervidor. Se sentía extraño tener voces en la casa de nuevo. La última vez que había escuchado risas aquí habían sido las voces de sus padres. Años antes de la guerra, antes de la enfermedad de su madre, antes de que todo comenzara a desvanecerse. Rex cruzó la habitación de repente, con la nariz temblando. Se movió hacia la esquina donde una maleta de cuero desgastada estaba sentada junto al sillón, la que Walter había estado cargando la noche anterior. El perro la olisqueó, la cola se movió una vez, luego emitió un gemido bajo. ¿Algo llamó tu atención, socio?, preguntó Ethan. Se agachó y desabrochó el pestillo. Walter se movió, notándolo. Está bien, dijo el anciano con voz tranquila pero firme. Puedes mirar. De todos modos, he estado queriendo revisarlo. Ethan levantó la tapa. Dentro había paquetes de cartas viejas, cuidadosamente atadas con cinta azul descolorida. Debajo de ellas yacía un diario encuadernado en cuero, su portada agrietada y los bordes suaves con el tiempo. El aroma a papel viejo y sal marina emanaba de él, el olor inconfundible de años pasados. Él miró hacia arriba. ¿Estuviste en la marina? Walter sonrió débilmente, con los ojos distantes. Hace mucho tiempo, antes de que ella y yo nos casáramos, serví en un destructor en el Pacífico. Le escribía todas las semanas, incluso cuando no podía enviar las cartas. Ethan recogió uno de los sobres. La letra era pulcra, deliberada. El intento de un hombre de controlar, en medio del caos, desplegó el papel quebradizo y comenzó a leer. 17 de diciembre de 1952. Mi queridísima Evelyn, si alguna vez te encuentras perdida en una tormenta, iré por ti, como lo hice el día que nos conocimos. No importa lo lejos que tenga que caminar a través del frío. Ethan se detuvo, con la garganta tensa. Casi podía escuchar la voz de Marcus en su mente de nuevo. El eco de una promesa en el campo de batalla. Salva algo. Miró a Walter, que estaba sentado observando las llamas, con los ojos húmedos pero tranquilos. Las guardaste todas, dijo Ethan en voz baja. No podía tirarlas, respondió Walter. Nunca envié la mitad de ellas. A veces el correo no salía, otras veces. Creo que solo necesitaba escribirlas para mantenerlas cerca. Ethan reemplazó cuidadosamente las cartas y cerró el estuche. Algo dentro de él se removió. Una mezcla de envidia y reverencia. Ese tipo de amor, constante a través del tiempo y la distancia, era ajeno a él. Había pasado su vida persiguiendo el deber, no la conexión. Afuera, la nieve se deslizó del techo con un suave golpe. Evelyn miró hacia la ventana, su reflejo tenue en la escarcha. Es extraño, dijo, con la voz temblando ligeramente. Cuando miro afuera, es como si el mundo nos olvidara. Pero tal vez está esperando que lo recordemos primero. Ethan se giró hacia ella, pero parecía estar lejos de nuevo, con la mirada perdida en la distancia de su propia mente. El resto del día pasó en silencio. Walter dormitó junto al fuego, con Rex manteniendo a Sentinel a sus pies. Ethan arregló una persiana suelta y limpió el tubo de la estufa, los movimientos reconfortantes en su familiaridad. Cuando cayó la noche, el viento arreció de nuevo, gimiendo entre los árboles como una vieja canción. Evelyn tarareaba suavemente para sí misma mientras doblaba las mantas, una melodía que Ethan no reconoció, pero que le pareció extrañamente relajante. Se detuvo, observándola a la luz del fuego, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, pero se movían con propósito. Walter se despertó brevemente, miró a su esposa y dijo, «Solía cantar eso cuando nuestro hijo era pequeño. Le ayuda a recordar cosas buenas». Ethan asintió, pero sintió el pecho oprimido. No preguntó qué le había pasado a su hijo. Algunas preguntas no necesitaban respuestas. Más tarde, cuando la vajilla estaba limpia y el fuego se había consumido, Ethan se sentó solo a la mesa, girando el reloj de bolsillo de plata entre sus dedos. Pensó en la carta de Walter. «Si alguna vez te pierdes en una tormenta, iré por ti».
Esas palabras resonaban en su mente, fusionándose con la voz de Marcus, con los rostros de personas que no pudo salvar. Tal vez esto era lo que su amigo había querido decir. Tal vez salvar algo no siempre significaba sacar a alguien del fuego. Tal vez significaba vigilar cuando nadie más lo haría. Guardó el reloj de nuevo en su bolsillo y miró hacia las dos almas ancianas, durmiendo junto al fuego, sus manos tocándose, por primera vez en años. No se sentía como un fantasma en su propia vida. La mañana siguiente amaneció en calma y frágil. La tormenta se había agotado en la noche. Las montañas permanecían silenciosas bajo un pálido sol invernal, sus laderas cubiertas de blanco, tan puro que casi dolía mirar. El humo se elevaba perezosamente de la chimenea de la cabaña, enroscándose en el aire helado. Dentro, el calor había regresado, el tipo que olía a café, pino y lento perdón. Ethan estaba de pie junto a la ventana, taza en mano, observando cómo la luz se derramaba sobre los bancos de nieve. Rex yacía cerca del hogar, moviendo suavemente la cola cada vez que la sombra de Ethan se movía. El pelaje del perro se había secado formando gruesas ondas de negro y tostado. Su aliento se empañaba ligeramente mientras suspiraba, contento. Detrás de él vino el sonido de pasos cautelosos y un gruñido bajo. ¿Planeas quedarte ahí parado todo el día, hijo? La voz de Walter Reed, rasposa como papel de lija contra madera, vieja pero obstinadamente viva. Estaba vestido con una de las camisas de franela de repuesto de Ethan, con las mangas enrolladas a pesar del frío, revelando antebrazos fibrosos que hablaban de años dedicados a trabajar con herramientas, no con máquinas. Su estructura era delgada pero sólida, construida a partir del trabajo y la fuerza de voluntad. El tipo de hombre que se negaba a oxidarse incluso cuando el tiempo intentaba reclamarlo. Su pelo gris sobresalía en mechones bajo un gorro de lana y una tenue cicatriz trazaba el lado de su mandíbula. Un regalo, dijo, de un invierno coreano que nunca terminó. Ethan se giró, medio sonriendo. Se supone que debes estar descansando. Walter restó importancia a las palabras. El descanso es para la gente que no tiene techos con goteras. Asintió hacia el techo, donde una mancha oscura de agua había comenzado a manchar las tablas de madera. Pensé que me había ganado mi sustento antes de que Evelyn se diera cuenta de que me he ablandado. Evelyn, sentada junto al fuego con una manta sobre su regazo, soltó una risita silenciosa. Su pelo plateado brillaba a la luz y su rostro mostraba el leve rubor de una salud renovada. No harás tal cosa hasta que termines tu desayuno, dijo suavemente, su voz aún suave pero firme en la forma en que solo las parejas de toda la vida lo consiguen. Pero Walter ya se dirigía a la puerta. Ethan suspiró, dejó su taza y lo siguió. Afuera, el aire mordía como el cristal. El sol era débil pero constante, brillando en las ramas cubiertas de escarcha. Juntos subieron al techo del porche. Cuidado donde persistía el hielo. Ethan le pasó clavos y tablillas mientras Walter trabajaba con una certeza que le sorprendió. «Ya has hecho esto antes», dijo Ethan. Walter sonrió. Las líneas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. «Hijo, llevo arreglando cosas más tiempo del que llevas respirando. La Marina no me enseñó mucho sobre la paz, pero seguro que me enseñó sobre cómo tapar agujeros». Trabajaron en un silencio de camaradería durante un rato, interrumpido solo por el golpe rítmico del martillo. Cuando Ethan se detuvo para ajustar una tabla, Walter lo miró. «Dijiste SEAL, ¿verdad? SEAL, ¿verdad? Esos son los Ocean Boys, ¿no?» «Sí», respondió Ethan, con la voz baja. «Operaciones especiales, noches largas, lugares más calurosos de los que me gustaría recordar». Walter asintió lentamente. «¿Corea para mí? ¿Un infierno diferente? Nieve en lugar de arena. Pero los fantasmas son los mismos». Ethan sostuvo su mirada. «¿Alguna vez dejas de oírlos?» Walter clavó un clavo en la tabla con un golpe limpio, luego dejó el martillo. «No dejas de oírlos, simplemente empiezas a responder». Miró hacia el horizonte, donde el bosque se apretaba cerca de la propiedad. «Después de la guerra, arreglé todo lo que pude encontrar. Coches, radios, vallas.
Mantuvo mis manos ocupadas mientras mi mente se curaba. Si dejas de arreglar cosas, empiezas a romperte por dentro. Ethan asintió, absorbiendo las palabras como una medicina que quemaba pero funcionaba durante mucho tiempo. Había creído que la quietud era seguridad, pero el desafío tranquilo de Walter le hizo reconsiderar. Tal vez el movimiento, no la huida, era lo que mantenía a un hombre con vida. Al mediodía habían terminado el techo y arreglado la chimenea. El viejo reloj de la pared de la cabaña seguía colgado torcido y en silencio, con las manecillas congeladas a las 12:06. Walter lo examinó con la paciencia de un artesano. ¿Sabes? Dijo, un reloj se parece mucho a un hombre. Ignoras los pequeños atascos el tiempo suficiente, y antes de que te des cuenta, el tiempo se detiene. Retiró la cara de cristal con cuidado, ajustó los resortes interiores con su herramienta de bolsillo y le dio cuerda una vez. El leve clic de los engranajes volviendo al movimiento fue casi inaudible, pero removió algo en el pecho de Ethan. Rex ladró una vez desde fuera, rompiendo el silencio. Ethan miró por la ventana y vio al perro trotando hacia la línea de árboles, con la nariz pegada al suelo. Espera, murmuró, poniéndose el abrigo. Parece que ha encontrado algo. Walter observó desde la puerta mientras Ethan seguía a Rex hacia el bosque. El sendero serpenteaba entre pinos cargados de nieve, la luz del sol cortando en fragmentos. El perro se movía con propósito, con la cola alta, las patas dejando huellas limpias tras de sí. Caminaron casi media milla antes de que los árboles se abrieran en un pequeño claro. Allí, medio derrumbado bajo años de abandono, se alzaba un cobertizo de madera. Con el techo hundido, la puerta entreabierta, las paredes envueltas en musgo y tiempo. Ethan contuvo el aliento. Lo recordaba de las historias de la infancia. La cabaña de rescate de su padre, un lugar donde una vez había refugiado a excursionistas perdidos y cazadores varados. Dentro, tenues rastros del pasado permanecían. Una vieja manta de lana, una linterna oxidada, una caja de primeros auxilios etiquetada como Coal Rescue Service 1979. Ethan quitó la nieve del banco de trabajo y encontró una pequeña talla de madera debajo, un pájaro en vuelo, tosco pero lleno de movimiento. A su padre le había encantado tallar pájaros. «Viejo», susurró, «estaba salvando gente antes de que yo aprendiera a pelear». Rex husmeó en la esquina del banco y ladró de nuevo. Ethan se agachó junto a él y notó una pequeña placa de madera clavada en la pared. La talla estaba descolorida, pero las palabras aún eran legibles. Si encuentras este lugar, no estás perdido. Simplemente te encontraron en el momento adecuado. Se quedó allí por un largo momento, el aire quieto excepto por el sonido de su respiración. Era como si la voz de su padre permaneciera en la madera, recordándole que la compasión era una habilidad transmitida, no aprendida solo. Cuando regresó a la cabaña, su abrigo estaba cubierto de nieve. Su expresión cambió. Walter levantó la vista desde donde estaba engrasando los engranajes del reloj. ¿Encontraste algo? Ethan asintió. La cabaña que construyó mi padre. La usaba para ayudar a las personas varadas aquí. Supongo que solo sigo adelante. Walter sonrió levemente, sus ojos brillando con silenciosa aprobación. Ese es el mejor tipo de herencia, hijo. Del tipo que no puedes gastar, pero sigues regalando. Ethan no dijo nada. Se quedó allí mientras el reloj detrás de ellos daba un suave tic tembloroso. Luego otro, y otro. El sonido se extendió por la cabaña como un pulso, vacilante al principio, luego constante. Walter lo miró, satisfecho. Bueno, murmuró, parece que el tiempo decidió volver a moverse. Ethan lo miró a los ojos y sonrió, la luz del fuego reflejándose en las líneas de su rostro. Sí, dijo suavemente, tal vez ya era hora. La nieve había comenzado a caer de nuevo, silenciosa y paciente, un lento ballet de blanco que pasaba flotando por los cristales de las ventanas. Dentro de la cabaña, el aire olía a savia de pino y humo de leña. Ethan se arrodilló junto a la chimenea, echando pequeños troncos a las llamas. La luz pintó su rostro en suaves dorados y sombras, trazando los bordes de un hombre que había vivido demasiados inviernos solo. Sus manos,
ásperas y marcadas, se movían con el ritmo practicado de alguien que había aprendido que el fuego era tanto calor como oración. Detrás de él, el tic-tac rítmico del reloj recién reparado llenaba la habitación, un sonido que le recordaba que el tiempo, una vez roto, aún podía encontrar su camino hacia adelante. Walter estaba sentado a la mesa, puliendo una brújula de latón con tranquila concentración. Sus manos grandes y curtidas se movían lenta y reverentemente. De vez en cuando, miraba hacia Evelyn, que estaba sentada en la mecedora junto a la ventana, su pequeña figura envuelta en un chal tejido del color de las hojas de otoño. Su rostro brillaba suavemente a la luz del fuego. La plata en su cabello atrapando cada parpadeo como hebras de luz, ella estaba tarareando suavemente su voz baja y delgada pero dulce. El tipo de sonido que hacía que incluso la tormenta afuera pareciera disminuir la velocidad y escuchar. Rex estaba estirado cerca del hogar con la barbilla apoyada en las patas, sus ojos medio cerrados pero siempre alerta. De vez en cuando, sus orejas se movían al sonido de un tronco crepitante o el lejano gemido del viento en los pinos. Ahora tenía 6 años, su pelaje negro y tostado salpicado de tonos más claros cerca de su hocico. Una marca de lealtad envejecida con dignidad. Para Ethan, no era solo un perro. Era un ancla, la única criatura que lo había visto pasar por sus temporadas más oscuras y todavía lo miraba como si estuviera completo. Ethan buscó otro tronco, pero sus dedos rozaron algo encajado en lo profundo de las cenizas. Frunció el ceño y usó el atizador para liberarlo. Un borde quebradizo de papel se curvó por debajo del hollín. Acercándolo, se dio cuenta de que no era una página, sino varias. Cartas medio quemadas, ennegrecidas en las esquinas, bordes desmoronándose como hojas secas. «¿Qué demonios?», murmuró. Los colocó suavemente sobre la losa del hogar, quitando el hollín. El tenue aroma a tinta vieja y humo se elevó en el aire. Walter levantó la vista de la mesa. «¿Encontraste algo?» «Cartas», dijo Ethan en voz baja. «Parece que alguien intentó quemarlas hace mucho tiempo». Evelyn inclinó la cabeza, curiosidad brillante en sus ojos. «¿De quién?» Ethan desplegó cuidadosamente una de las páginas menos dañadas. La escritura era ondulada, elegante, inconfundiblemente de una mujer. La tinta se había desvanecido a un marrón fantasmal, pero las palabras aún eran legibles. «Mi queridísimo Robert, a veces veo la luz desvanecerse entre los árboles y me pregunto si tú también la notas, estés donde estés. La casa está tranquila sin ti, demasiado tranquila. Los vecinos dicen que estás salvando vidas, pero desearía que, al menos una vez, te guardaras un poco de tiempo para nosotros». Ethan se congeló. «Robert», susurró. Su garganta se tensó. Ese era el nombre de mi padre. Walter se levantó lentamente de su silla, con la brújula todavía en su mano. «¿Las cartas de tu madre?» Ethan asintió, mirando fijamente las páginas. Nunca había sabido mucho sobre la vida de su madre, más allá de lo que había dejado atrás. Sus recetas, sus herramientas de jardinería, su voz desvaneciéndose en un recuerdo demasiado tenue para alcanzar. Pero aquí, en las cenizas del fuego que su padre una vez construyó, su corazón había estado esperando ser encontrado. Recogió otra hoja. La mitad inferior había desaparecido, devorada por las llamas, pero las líneas restantes decían lo suficiente. «Siempre dijiste que el mundo necesita hombres buenos. Solo desearía que el mundo no fuera el único que te tuvo». Evelyn se apretó una mano temblorosa contra los labios. «Oh», Ethan susurró, su voz suave de tristeza. «Debió amarlo profundamente». «Lo hizo», dijo Ethan, con los ojos fijos en la tinta. «Siempre estaba ausente, ayudando a extraños, realizando rescates en estas montañas. Pensé que solo amaba el trabajo, pero tal vez estaba huyendo de algo, o tal vez simplemente no sabía cómo dejar de dar». Walter se sentó a su lado, apoyándose en su bastón. «Ese es el tipo de persona que soy. Maldición de hombres como él, y como nosotros», dijo, su tono áspero pero suave. «Creemos que amar significa salvar a todos los demás primero. Olvidamos que a veces las personas que esperan en casa también necesitan ser salvadas». La mirada de Evelyn se dirigió hacia las llamas. Cuando Walter se fue a ver, comenzó suavemente,
Solía escribirle todos los días. La mitad de las veces, las cartas nunca pasaban de la oficina de correos, pero escribía de todos modos. Me mantuvo creyendo que volvería a casa para leerlas. Sonrió levemente, con los ojos brillantes. A veces, el amor no se trata de quién está ahí, se trata de quién todavía recuerda. Ethan la miró. Esta frágil mujer que había caminado a través de décadas de guerra y preocupación, pero aún así llevaba calor como una linterna. Sus palabras llenaron el espacio entre ellos como una oración. Extendió la mano y le entregó una de las cartas. ¿La leerías? Sus dedos temblaron mientras sostenía el papel. La escritura era delicada, del tipo que solo se aprende cuando se vierte más sentimiento en la tinta de lo que las palabras pueden contener. Evelyn leyó lentamente, con la voz quebrándose levemente a medida que avanzaba. Escucho a los coyotes por la noche y pretendo que son el mar, llamándote de vuelta a mí. Si alguna vez te pierdes en la tormenta, sigue la luz de nuestra ventana. Es la única que he dejado encendida. Una lágrima resbaló por la mejilla de Evelyn. Estaba sola, susurró, pero nunca dejó de creer que él volvería a casa. Eso es lo que lo hace hermoso, asintió Walter. Ese tipo de fe, eso es lo que mantiene el mundo en pie. Miró a Ethan, con ojos firmes. Tal vez tu padre no le falló, hijo. Tal vez construyó todo esto. Los rescates, la cabaña, porque quería devolverle lo que ella le dio. Tal vez simplemente no sabía cómo. La mandíbula de Ethan se tensó, su mente repasando viejos recuerdos, como piedras en un arroyo. Pensó en las largas ausencias de su padre, en cómo la sonrisa de su madre se desvaneció con los años, el silencio que llenó la casa después de su muerte. Por primera vez, comprendió que ambos habían estado tratando de amar a su manera, por imperfecta que fuera. Echó otro tronco al fuego, observando cómo las llamas consumían los bordes ennegrecidos de las páginas restantes. La tinta se elevó, enroscándose en humo. Evelyn se acercó y apoyó su mano en la muñeca de él. A veces, dijo suavemente, dejar que el fuego termine lo que empezó es lo más amable que puedes hacer. Ethan asintió lentamente, con los ojos fijos en la danza de la luz. Tal vez, susurró, pero creo que ella quería que fueran encontradas. Tal vez sabía que yo las necesitaría algún día. Walter soltó una risita baja, su tono cálido. Parece que tenía razón. Afuera, la nieve se espesó de nuevo, remolineando suavemente contra la ventana. El fuego crepitó y llenó la habitación con una luz suave. Rex se movió, colocando su cabeza sobre la bota de Ethan, sus ojos reflejando el brillo como ascuas gemelas. Evelyn se recostó, arreglándose el chal más cerca de sus hombros. Es extraño, dijo después de un largo silencio. Este lugar se siente como si hubiera estado esperando por nosotros. Ethan sonrió levemente. Tal vez lo ha estado. Miró a Walter y Evelyn, los dos extraños que de alguna manera se habían convertido en parte de su historia. Luego a Rex, que dormía profundamente junto al fuego. Las cartas yacían en el hogar, sus cenizas mezclándose con el hollín viejo de inviernos pasados. Las llamas se alzaban y caían, susurrando como voces llevadas a través del tiempo. Por primera vez en años, Ethan no se sintió como un extraño mirando desde afuera. La cabaña ya no se sentía vacía, pulsaba con una vida tranquila, con la calidez de algo que casi podría llamarse familia. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, estaban sentados juntos, tres almas y un perro leal, unidos por el silencio, la memoria, y el suave tic-tac del tiempo finalmente restablecido. Para la tercera mañana, la tormenta se había roto en silencio, dejando atrás un mundo inmóvil cubierto de blanco. La cabaña se encontraba como una ascua solitaria en el campo de nieve sin fin, su techo brillando bajo el sol vacilante. Ethan estaba parado en el porche, el frío mordiendo sus mejillas, mientras Rex trotaba entre los montones de nieve, con la nariz enterrada en el polvo, la cola balanceándose en arcos lentos. El aire olía limpio, dolorosamente limpio, como una herida que apenas comenzaba a cerrarse. Desde adentro provenía el sonido de Evelyn tarareando suavemente,
su voz mezclándose con el leve tic-tac del reloj y la tos ocasional de Walter. Por un momento, todo se sintió frágil pero seguro. Entonces vino el crujido distante de neumáticos sobre el hielo. La cabeza de Ethan se giró bruscamente hacia el sonido. Se hizo más fuerte. El gemido de un motor luchando contra la nieve. El crujido de los neumáticos patinando. Le indicó a Rex que se pusiera a sus pies y bajó los escalones del porche, con las botas crujiendo sobre las tablas congeladas. La figura que emergió entre los árboles estaba envuelta en un abrigo marrón pesado cubierto de escarcha, con un vehículo de sheriff retumbando detrás de él. El hombre tenía alrededor de 50 años, de hombros anchos, su rostro áspero y lleno de arrugas por los años pasados, bajo inviernos duros y verdades aún más duras. Sus ojos eran de un azul pálido y penetrantes debajo del ala de un sombrero gastado. Un bigote gris enmarcaba su boca, que tenía un gesto firme que hablaba de deber antes que de comodidad. Una placa de oro brillaba débilmente contra su pecho. Sheriff Cole Maddox, el mismo nombre grabado en el costado del vehículo con pintura descolorida. «Buenos días», llamó, su voz firme pero cautelosa. «Usted es el que vive aquí arriba». Ethan asintió, manteniendo su tono tranquilo. «Así es, Ethan Cole». El sheriff entrecerró los ojos, escaneando la cabaña, luego las figuras mayores moviéndose adentro a través de las ventanas escarchadas. «¿Tiene a dos ancianos con usted?» «Así es», dijo Ethan. «Los encontré varados en la carretera hace 3 noches. Los traje aquí hasta que pasara la tormenta». Maddox frunció el ceño, quitándose los guantes. «Los he estado buscando. Su familia en Millbrook denunció su desaparición. Dijeron que salieron de la ciudad antes de que azotara la ventisca. Estábamos empezando a temer lo peor». Ethan exhaló, medio aliviado, medio inquieto. «Ahora están a salvo, Walter y Evelyn Reed. Él ha estado débil por el frío, pero se están recuperando». El sheriff se acercó a los escalones del porche, con las botas rompiendo el hielo. Rex lo observó de cerca, pero no gruñó. Solo se quedó junto a Ethan, con las orejas atentas. Maddox observó al perro con silencioso respeto. «Buen animal que tienes ahí. K9 de la Marina, ¿eh?» La ceja de Ethan se alzó ligeramente. «¿Sirvió en la Marina?» «Ejército», dijo Maddox, apartando su abrigo para revelar un prendedor plateado prendido en su cuello, una muestra de otra vida. «He visto esa mirada antes. Hombres y perros que regresan a casa con más fantasmas que medallas». Por primera vez, los hombros de Ethan se relajaron. Tendría razón en eso. El sheriff entró a la invitación de Ethan, sacudiendo la nieve de sus botas. Evelyn sonrió débilmente desde la mecedora. Sus manos estaban apretadas alrededor de una taza de té. «Oh, gracias a Dios», dijo. «Vino alguien». Walter intentó levantarse, pero Maddox levantó una mano suavemente. «No es necesario, señor. Solo me alegro de verlo respirar». Les dio un susto a su familia. Walter soltó una risita, su voz todavía áspera. «Parece que también nos dimos uno a nosotros mismos». Mientras el sheriff calentaba sus manos junto al fuego, su expresión se suavizó. «Hiciste lo correcto al traerlos aquí», le dijo a Ethan, «pero el camino de la montaña se fue. Un deslizamiento de tierra arrasó la mitad de la cresta anoche. No se puede bajar en coche en unos días». Ethan frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo subiste?» «Medio camino en camioneta, el resto a pie», dijo Maddox con una pequeña sonrisa. «¿Crees que un poco de nieve va a detener a un chico de Carolina?» Ethan sonrió a pesar de sí mismo. «Supongo que no». Maddox sorbió el café que Evelyn le ofreció, asintiendo con aprecio. «Su familia está a salvo en Millbrook. Avisaré montaña abajo tan pronto como la radio esté despejada. Por ahora, lo mejor que pueden hacer es mantener a todos calientes y alimentados». Walter se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «¿Estás seguro de que el camino está tan mal?» «Peor», dijo Maddox. «Árboles caídos, una costra de hielo lo suficientemente gruesa como para romperle la pierna a un hombre. Pero denle unos días, enviaremos un equipo». Ethan miró hacia la ventana. La nieve había comenzado a caer de nuevo. Ligera, pero implacable. Sintió el peso del aislamiento asentarse sobre él.
Pero esta vez no se sintió como un castigo. Se sintió como un propósito. Más tarde esa tarde, después de que el sheriff saliera a revisar la radio de su vehículo, Ethan y Rex decidieron explorar la cresta. El cielo estaba bajo y magullado, nubes reuniéndose de nuevo. Siguieron una pendiente detrás de la cabaña que serpenteaba hacia el bosque. El aire se llenó con el crujido de la nieve, bajo los pies, y el susurro del viento tejiendo a través de los pinos. Rex se movió adelante, con la nariz hacia abajo, la cola rígida con concentración. El perro se detuvo de repente, dando un ladrido corto y mirando hacia atrás. Ethan siguió su mirada. Allí, medio enterrado bajo la nieve, un sendero estrecho se curvaba a lo largo del lado de la montaña. Era viejo, casi tragado por el tiempo, pero inconfundible. Quitó la nieve de un poste de madera que marcaba el borde. Unas letras descoloridas grabadas en él decían, Ruta de Rescate Cole 1980. El pecho de Ethan se tensó. Su padre otra vez. Este era el mismo camino que Robert Cole había usado décadas atrás para alcanzar a excursionistas varados. Una ruta olvidada entre la cresta superior y el valle de abajo. Se agachó, trazando las letras grabadas con su guante. Todavía salvando gente, viejo, susurró. Rex movió la cola suavemente, como si estuviera de acuerdo. Siguieron el sendero unos pocos metros hasta que los árboles se aclararon, revelando una vista del valle de abajo, un mundo plateado de nieve y humo que se elevaba débilmente de las chimeneas a lo lejos. El viento llevaba sonidos débiles, motores distantes, voces, civilización, esperando justo fuera del alcance. Ethan se quedó quieto por un largo momento, el frío mordiendo su piel, y sintió que algo tranquilo pero seguro florecía dentro de él. Tal vez esta era la razón por la que se había quedado atrás en la vida, cuando otros no lo habían hecho. Tal vez esto, ayudar a extraños, encontrar caminos, era el legado que su padre le había dejado para terminar. Cuando regresó, Maddox estaba apoyado contra su camioneta, la radio chisporroteando débilmente en el capó. ¿Encontraste algo útil?, preguntó el sheriff. Ethan asintió. Un sendero que mi padre construyó hace años. Lleva directamente al valle. Es estrecho, pero si lo despejamos, la gente podría usarlo de nuevo. No solo nosotros, sino cualquiera que esté atrapado aquí en invierno. Maddox levantó una ceja. Luego sonrió. Tu viejo suena como un gran hombre. ¿Sales a él? Ethan miró hacia las montañas, en silencio por un momento, intentando serlo. El sheriff lo estudió, luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando un collar con una cruz de plata opacada por años de uso. Mi esposa solía decir, Dios nos pone donde necesitamos estar, no donde queremos estar. Sigue haciendo lo que estás haciendo, hijo. Al mundo le vendrían bien algunos hombres más como ese. Ethan aceptó las palabras con un silencioso asentimiento. Maddox se abrochó los guantes de nuevo y se dirigió hacia la cabina de su camioneta. Cuando esta tormenta se calme, enviaré un mensaje. Subiremos un equipo aquí y tal vez volvamos a abrir ese sendero. Aguanta hasta entonces. Ethan lo vio subir al vehículo, el motor tosiendo para cobrar vida. El sheriff saludó una vez antes de que la camioneta desapareciera en el camino blanco, dejando solo marcas de neumáticos en la nieve. De vuelta adentro, Walter se había dormido junto al fuego, Evelyn tejiendo en silencio, su sonrisa suave cuando Ethan entró. El fuego crepitaba cálidamente, Rex acurrucándose a su lado, con la cabeza apoyada contra su bota. Ethan miró hacia la luz parpadeante y susurró, más para sí mismo que para nadie. Si quieres que haga el bien, señor, entonces dame la fuerza. Afuera, la nieve caía como una bendición, constante, pura y llena de silenciosa promesa. Cuando la tormenta finalmente amainó, dejó atrás un silencio tan puro que casi se sintió sagrado. Las montañas brillaban bajo un cielo azul pálido, cada rama y tejado cubierto de escarcha brillante. El aire era agudo, pero llevaba calor en su quietud, el tipo de paz que solo llega después del caos. Ethan estaba de pie afuera de la cabaña junto a su camioneta desgastada, quitando la última nieve del parabrisas. La vieja máquina parecía maltratada, medio enterrada en la nieve,
pero como su dueño, había sobrevivido a cosas peores. Rex rodeó la camioneta, moviendo ligeramente la cola, su aliento saliendo en nubes constantes. Su pelaje, negro y marrón, con una raya gris en su hocico, atrapaba la luz de la mañana como una brasa viva contra la nieve. Detrás de Ethan, la puerta de la cabaña se abrió con un crujido. Evelyn salió primero, envuelta en un abrigo de lana, 2 tallas demasiado grande para su pequeña figura. Su cabello plateado brillaba bajo un gorro de punto, sus mejillas ligeramente rosadas por el frío. Ella sonrió cuando vio a Ethan. «Ya has hecho suficiente por nosotros, querido», dijo suavemente. «No deberías tener que llevarnos tú mismo». Ethan negó con la cabeza, ajustando la cadena en los neumáticos de la camioneta. «El sheriff todavía está despejando el camino desde el valle. Es más seguro si los llevo yo mismo. Puedo manejarlo». Walter apareció después, moviéndose más lento, con una mano apoyada en el marco de la puerta. Estaba pálido pero tercamente erguido, envuelto en la vieja chaqueta del ejército de Ethan. Su respiración era superficial, pero sus ojos, firmes y azul grisáceo, brillaban con un orgullo silencioso. «Le dije que dirías eso», murmuró con una media sonrisa. «Los SAIALS nunca dejan que otro tome el volante, ¿verdad?» Ethan se rió entre dientes. «Solo cuando tienen algo que vale la pena proteger». Evelyn tocó el brazo de su esposo, afecto y preocupación mezclándose en sus ojos. «Te sentarás adelante donde pueda vigilarte». Walter refunfuñó, pero obedeció. Los tres subieron a la camioneta. Evelyn se acurrucó junto a una pila de mantas en el asiento trasero. Rex a sus pies y Walter en el asiento del pasajero, sus manos juntas en su regazo. Ethan encendió el motor, que tosió antes de rugir a la vida. Mientras se alejaban de la cabaña, los neumáticos crujieron a través del hielo, dejando huellas gemelas grabadas en la nieve virgen. Durante los primeros kilómetros, nadie habló. El sonido del motor llenó el silencio, puntuado solo por el débil zumbido de los neumáticos agarrándose a la carretera helada. Las montañas se alzaban y caían a su alrededor en largas y amplias crestas. La concentración de Ethan era absoluta, como solía ser en las misiones, sus manos firmes en el volante, sus ojos escaneando cada sombra o desliz. Había sido entrenado para conducir a través del caos. Esto era simplemente otro campo de batalla hecho de hielo. Después de un rato, Evelyn se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz apenas audible por encima del zumbido de la camioneta. «Es hermoso, ¿verdad? La forma en que la nieve brilla cuando el sol la perdona». Ethan sonrió levemente, mirándola a través del espejo retrovisor. «Sí», dijo suavemente, «es como si el mundo estuviera diciendo lo siento». Walter se rió entre dientes. «O simplemente está esperando golpearnos de nuevo el próximo invierno». Todos rieron en silencio, y por un momento se sintió como una mañana ordinaria. 3 personas unidas no por sangre sino por supervivencia compartida. Pero entonces, cuando la camioneta descendía por una curva estrecha donde la nieve se había derretido en aguanieve, la mano de Walter se sacudió repentinamente. Sus dedos se aferraron a su pecho y su respiración se enganchó. «¿Walter?» La voz de Evelyn se quebró con pánico. Ethan frenó de golpe. El camión se deslizó unos metros antes de detenerse. Se giró para ver a Walter desplomado hacia adelante. Sus labios pálidos, ojos desenfocados. «¿El corazón?» Evelyn jadeó. «Es su corazón». Los instintos de Ethan se hicieron cargo. Puso el camión en parking de golpe. Se arrancó los guantes y echó el asiento de Walter hacia atrás. «Evelyn, mantén la calma», dijo con firmeza, su tono cortante pero controlado. «No se ha ido, todavía no». Presionó 2 dedos contra el cuello de Walter. Pulso débil, desvaneciéndose rápido. Le desabrochó la chaqueta, apoyando las palmas de las manos en el pecho del anciano. «Vamos, viejo lobo de mar», murmuró, con la voz tensa. «No me hagas perderte después de todo». Empezó con las compresiones, constantes, medidas, precisas. El ritmo volvió a él como un fantasma del entrenamiento. Empujar, respirar, comprobar, empujar de nuevo. Le ardían los músculos, pero no se detuvo.
Evelyn se aferró a la mano de Walter, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor», susurró. «Por favor, señor». Después de lo que pareció una eternidad, Walter jadeó. Un sonido débil, roto, pero suficiente. Su pecho se elevó. Ethan retrocedió ligeramente, respirando con dificultad, sudor frío en su frente. «Ahí lo tienes», murmuró, con la voz temblorosa ahora. «Quédate con nosotros». Evelyn sollozó en voz baja, presionando su mano contra la mejilla de su marido. Los ojos de Walter se abrieron, desenfocados al principio, luego encontrando la cara de Ethan. Sus labios se torcieron en una leve sonrisa. «Supongo que realmente eres una foca», farfulló. «Ni siquiera dejaste que la muerte me sorprendiera». Ethan exhaló temblorosamente, medio riendo, medio llorando. «Es demasiado testarudo para morir en mi camión, señor». Se quedaron aparcados un rato hasta que la respiración de Walter se estabilizó. Ethan le ayudó a reclinar el asiento, envolviendo su abrigo con más fuerza alrededor del frágil cuerpo. Evelyn apartó el pelo ralo de su marido, sus lágrimas suavizándose en una tierna sonrisa. «Está bien», dijo como para tranquilizarse a sí misma. «Ahora está bien». Cuando lo peor hubo pasado, Ethan arrancó el camión de nuevo, con las manos temblando ligeramente en el volante. La carretera se extendía por delante, serpenteando hacia el valle de abajo, la luz del sol brillando a través de las aberturas en los árboles. Evelyn se inclinó hacia adelante de nuevo, su voz tranquila pero firme. «Ethan», dijo, «has hecho más de lo que podríamos pagar jamás». Él negó con la cabeza, con los ojos todavía en la carretera. «No me debéis nada». Ella sonrió débilmente, luego miró hacia su marido, durmiendo ahora, con la mano descansando sobre su corazón. «Sí, sí que se lo debemos», susurró. Cuando estaba perdido en el mar, solía rezar para que alguien lo encontrara si alguna vez se perdía. Tal vez, tal vez Dios esperó hasta ahora para responder a esa oración. Ethan tragó saliva, con la garganta seca. No confió en su voz para responder, así que simplemente asintió. Mientras el camión descendía, los árboles se aclaraban, revelando el valle de abajo, un mosaico de campos y tejados brillando bajo el sol. Cerca del borde del pueblo, luces parpadeantes aparecieron a través de la neblina. El todoterreno del sheriff aparcado cerca del viejo puente. El sheriff Maddox estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, su grueso abrigo ondeando al viento. Junto a él había una joven, tal vez de 20 años, con el pelo castaño rojizo y una bufanda apretada alrededor de su cara. Sus ojos, azules y brillantes, se llenaron de lágrimas en el momento en que vio acercarse el camión. Ethan se detuvo y abrió la puerta del pasajero. Evelyn ya estaba fuera antes de que las ruedas dejaran de girar, sus movimientos torpes pero rápidos. La joven corrió hacia ella y Evelyn la atrapó en temblorosos brazos. «Mi dulce niña», gritó, «mi pequeña Lily». Walter se removió, parpadeando aturdido. Ethan le ayudó a salir del asiento. El anciano parecía pálido, pero vivo. El sheriff Maddox dio un paso adelante, estabilizándole con una mano firme. «Me alegra verle en pie, señor». Walter logró una leve sonrisa, luego se giró hacia Ethan. «Me has devuelto más que mi vida, hijo», dijo, con la voz baja y ronca. «Me has devuelto la fe en la gente, en este mundo». La garganta de Ethan se tensó. «Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer». Walter negó con la cabeza. «No», dijo suavemente. «Hiciste lo que solo un buen hombre haría». Apretó la mano de Ethan, el gesto fuerte a pesar de sus temblorosos dedos. Mientras el sheriff les guiaba hacia la ambulancia que esperaba, Evelyn se giró una vez más, con los ojos brillantes. «Dios te envió a nosotros», dijo. «No para reemplazar a nuestro hijo, sino para recordarnos que la bondad todavía vive en este mundo». Ethan se quedó allí de pie durante mucho tiempo después de que se fueran. Rex sentado tranquilamente a su lado, la nieve derritiéndose en el borde de su gorra. El pueblo de abajo zumbaba débilmente con vida, y por primera vez sintió la calidez de la pertenencia. Frágil, inesperada y real. Miró hacia el cielo pálido y susurró, «Gracias». El viento llevó sus palabras montaña abajo,
y en algún lugar de ese tranquilo valle, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Para cuando la última nieve se derritió de las colinas, Vermont se había vuelto suave de nuevo, verde, vivo, indulgente. Los ríos se liberaron de su hielo, susurrando a través de valles que solo meses atrás habían estado encerrados en blanco silencio. Los azafranes brotaron en racimos cerca del porche de la cabaña, empujando a través del suelo descongelado como pequeñas declaraciones de que el mundo podía empezar de nuevo. Ethan estaba de pie en ese mismo porche una tranquila tarde, la luz del sol derramándose sobre las tablas donde Frost una vez lo había reclamado todo. Él mismo había reemplazado la barandilla rota, lijado la madera y vuelto a pintarla del mismo color marrón desgastado que su padre solía preferir. El olor a pino y savia persistía en el aire. Detrás de él, dentro de la cabaña, el viejo reloj hacía tic-tac constantemente. Reparado, pulido, vivo. Rex yacía cerca de los escalones, con la cabeza apoyada entre sus patas, su pelaje negro y canela brillando con el lustre de la luz primaveral. Estaba más tranquilo ahora, aunque todavía alerta, levantando ocasionalmente su cabeza para seguir el sonido de los pájaros o el crujido del viento a través de los pinos. Para Ethan, Rex se había convertido en algo más profundo que un compañero, un puente entre el soldado que solía ser y el hombre en el que todavía estaba aprendiendo a convertirse. Desde el camino de tierra llegó el distante zumbido de un motor. Un sedán azul subió la colina, la luz del sol brillando en su parabrisas. Ethan sonrió al reconocerlo. El coche se detuvo y el sheriff Maddox salió primero, pareciendo casi irreconocible sin su abrigo de invierno. Llevaba una camisa de franela descolorida y vaqueros. Su rostro, antes severo, se relajó, con el bigote bien recortado. Parecía más joven bajo la luz indulgente. «Buenas tardes, Cole», llamó el sheriff, inclinando su sombrero al subir los escalones. «Veo que te has mantenido ocupado». Ethan extendió una mano y el sheriff la estrechó con firme calidez. «No estabas bromeando», Maddox continuó, mirando a su alrededor. «La cabaña parece un lugar donde un hombre podría encontrar algo de paz de nuevo». «Paz», dijo Ethan, sonriendo débilmente, todavía trabajando en ello. La puerta del coche se abrió de nuevo, y Evelyn Reed emergió, sus pasos más lentos ahora, pero elegantes. Llevaba un suave vestido lavanda y un cardigan blanco de punto, su pelo plateado recogido pulcramente hacia atrás. Su sonrisa, esa misma sonrisa amable e inquebrantable, alcanzó sus claros ojos azules. Detrás de ella, Walter salió, apoyándose en un bastón, pero erguido, con su postura orgullosa. Su tez, antes pálida, había recuperado el color, y sus ojos brillaban con picardía y vida. «No pensabas que dejaríamos que la nieve nos impidiera visitarte, ¿verdad?», dijo Walter con una risita, mientras Ethan le encontraba a medio camino de los escalones. Ethan le ayudó a subir suavemente. «No me atrevería a subestimarte, señor». Walter sonrió. «Bien, porque vine a devolver algo que te pertenece». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño paquete redondo envuelto en tela. Dentro había un reloj de bolsillo de plata, restaurado, reluciente, su grabado ahora legible, a Robert Cole para que el tiempo nunca robe lo que el amor recuerda. Ethan lo miró fijamente, conteniendo el aliento. Las iniciales dentro de la tapa, RC, pertenecían a su padre. Pero el reloj había sido rebobinado, su latido constante. Walter lo colocó en su mano. «Terminé de repararlo el mes pasado. Dijiste que pertenecía a tu padre. Bueno, creo que él querría que lo mantuvieras funcionando. El tiempo no está destinado a medir lo que hemos perdido, hijo. Está destinado a recordarnos lo que aún nos queda para amar». Ethan tragó saliva con dificultad. Su voz apenas un susurro. «Gracias». Evelyn le tocó el brazo suavemente. «Tú también nos diste algo», dijo. «Esperanza. No solo nos sacaste de la nieve, nos recordaste que la bondad aún camina por esta tierra». Rex ladró una vez como en señal de aprobación. Y Evelyn se rió. «Y usted, señor», dijo mirando hacia la puerta, «es el mejor ángel guardián que una mujer podría pedir». Todos se sentaron juntos en el porche mientras la luz de la tarde se desplazaba hacia el dorado.
Maddox se reclinó en la mecedora, su voz profunda retumbando a través del aire suave. «Sabes», dijo, «cuando volví al departamento después de esa tormenta, la gente no dejaba de hablar de lo que hiciste. La voz corre rápido en los pueblos pequeños». Ethan levantó una ceja. «Oh, ¿qué están diciendo?» «Dicen que las viejas cabañas de carbón vuelven a abrir», dijo Maddox con una sonrisa. «Que un ex Navy SEAL y su pastor están ayudando a personas varadas a superar el invierno. Lo llaman el Fondo de Misericordia Invernal». Ethan se rió entre dientes. Se suponía que no era un nombre. «Solo una nota que escribí cuando registré el programa de ayuda». «Bueno», dijo Maddox, demasiado tarde. «El pueblo lo ha adoptado». Le dio una palmada en el hombro a Ethan. «Ya tienes voluntarios, gente a la que ayudaste a lo largo de los años. Instalaremos una estación de radio adecuada aquí antes del próximo invierno. Vengo como asesor. Me aseguro de que no perdamos a nadie más por las tormentas». Ethan miró hacia la cresta, donde la nieve aún se aferraba en las sombras. «No es mucho», dijo, «pero se siente bien. La cabaña estaba destinada a salvar a la gente. Siempre lo fue. Mi padre comenzó ese trabajo. Supongo que solo lo estoy retomando». Walter asintió con aprobación. «Eso es lo que pasa con los hombres buenos», dijo. «Mantienen el fuego encendido cuando otros no pueden». Durante un largo rato, el grupo se sentó en un silencio satisfecho. La brisa traía el aroma de las flores silvestres y el pino derretido. Evelyn se estiró para apoyar su mano sobre la de Walter, sus ojos suaves mientras miraba hacia Ethan. «Rezamos por ángeles esa noche en la tormenta», dijo. «Y Dios envió uno, pero no con alas. Solo un hombre que supo cuándo detenerse y abrir su puerta». El sheriff sonrió levemente. «Si el buen Señor obra a través de la gente, yo diría que eligió al correcto». Ethan miró el reloj en su mano. Su tic-tac coincidía con el ritmo del reloj del interior, firme, pausado, indulgente. Pensó en lo lejos que había llegado desde aquella noche en la carretera helada, en cómo había estado persiguiendo fantasmas, buscando significado en el silencio, solo para encontrar la gracia en el acto de salvar a otros. Miró a Walter, Evelyn y Maddox, a Rex durmiendo junto a los escalones, y se dio cuenta de algo profundo. Tal vez la redención no se trataba de olvidar el pasado. Tal vez se trataba de vivir con la suficiente bondad para hacer las paces con él. El sol se hundió tras los árboles, proyectando largos rayos ámbar sobre el porche. Evelyn suspiró con satisfacción. «¿Sabes?», susurró, «Dios no envía ángeles con alas. Envía a personas que detienen sus camionetas en la nieve». Ethan sonrió, deslizando el reloj de bolsillo en el bolsillo de su chaleco. «Entonces supongo que seguiré deteniéndome». El reloj del interior dio las 6, el sonido resonando suavemente en el aire. En el porche, el ritmo constante del tic-tac se mezclaba con el leve latido de los corazones. Humano, humilde y vivo. Y mientras el crepúsculo se asentaba sobre el valle, la cabaña de la misericordia brilló una vez más, no como un refugio del frío, sino como un testimonio del calor que aún quedaba en el mundo. A veces, los milagros no llegan en destellos de luz o con el sonido de trompetas. Llegan silenciosamente a través de las manos que levantan a otros, a través de los extraños que se detienen cuando el mundo les dice que sigan conduciendo. Lo que sucedió en esa carretera helada no fue solo un rescate. Fue un recordatorio de que Dios todavía obra a través de personas ordinarias en los momentos más ordinarios para sanar lo que se ha roto. Cada acto de bondad, cada elección de preocuparse, es un pequeño milagro en sí mismo. Y tal vez eso es lo que realmente es la fe. No esperar señales divinas, sino convertirse en una para otra persona. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer de nuevo. Deja un comentario para decirnos desde dónde estás mirando. Suscríbete para ver más historias de esperanza y que Dios te bendiga a ti y a cada alma que todavía cree que la misericordia puede cambiar el mundo.